Bueno, monas, os quiero enseñar mis regalitos de cumple. Me los han ido haciendo algunos un mes antes, poquito a poco, y hay de todos los gustos y bolsillos, desde cosas de Zara, de Mango, a detallitos un poco más especiales. Voy a empezar tirando cohetes. Este es el primer regalo que me hicieron, que a lo mejor en otro vídeo ya lo habéis visto, y estoy encantada. Todos los he escogido yo, además. También os lo digo, que es este bolso, que la verdad os diré que yo lo había visto en negro y me había encaprichado. Pero cuando vi este luego, a la hora de la verdad, creo que le voy a sacar más partido. Sí, vaquero, diréis, ¿por qué? Me pareció súper mono. Además, yo soy muy de estos bolsos chiquitines. Veis que combina distintos tonos de vaquero. Y os digo que me sorprendió que no pesa nada la cadena. Que tengo otros bolsos con cadena, que eso es un castigo, eso es un castigo, que vas ahí cargando la cadena y eso, si viene viento, no te lleva con lo que pesa. Pero esto es increíble. Yo te digo que además me gustó porque no me va a limitar ni a negros ni a marrones. No sé si me entendéis, que no, para mí todo es que lo puedo combinar con, si voy en una gama metiendo negros o más tonos tostados, por ejemplo, ¿no? Entonces, como llevo tanto vaquero, a mí me parece divino. Así que este fue mi primer regalo. Luego le di vueltas, a lo mejor lo tenía que haber cogido en negro, pero yo estoy contentísima con el vaquero porque siempre que lleve vaquero me va a pegar. El siguiente de los regalos que me hicieron fue este pantalón de leopardo que tenía muchísimas ganas, de Mango. Me lo habréis visto ya también en algún vídeo. Todavía estoy pendiente de hacerle el bajo y estoy encantada. Me gusta muchísimo cómo queda todo. Pero me da una pereza siempre llevarlos a hacer el bajo, que no veáis, tengo varios ya acumulados. Este es divino, de verdad, y este os digo que estoy, vamos, me encanta. 39,99, es súper chulo. Es que lo podéis combinar con todo. Ya haré vídeos específicos también, porque así yo me acuerdo luego cuando no sepa cómo combinar. Es que pega con todo. Ya veréis. Y ahora voy a empezar por Zara, que tengo 3 cositas también que me han regalado de Zara, que he escogido yo la primera. Fijaos estos mocasines. Os digo que me he probado mocasines en no sé cuántas tiendas de distintos estilos. Quería que no me decidía, ni me gustaban mucho los marrón oscuro, que estos son como intermedios. Ni es beige, ni camel, ni tampoco marrón chocolate, es un poco más claro y son preciosos. Tienen la punta un poquito más fina y aunque en principio me gustaban tipo náuticos, sabéis, de los de cordones, que también los tienen en Zara ahora. Lo que pasa que ya me habían encantado estos y aunque iba buscando los otros, ya ni me los probé, la verdad, pero estos estoy encantada. Y la suela me parece muy cómoda y esto parece que no me va a rozar, no lo sé, valen 39 €, pero es una piel que parece súper gustosa cuando te los pones. Y os digo que la suela, que yo voy, no sé vosotras, pero yo entro en una tienda, veo unos zapatos y será cosa ya de la edad que lo primero que hago es tocar la suela y ver si tiene un poco de gel o algo. No sé, serán cosas ya de la edad. Mi siguiente regalito de Zara es este pantalón negro, que veréis por aquí imágenes de baggy. Fijaos que no suelo quitar las etiquetas para enseñarosla, y esta, como la tenía que la de alante del precio se hacía un nudo, se la he quitado
fallo. Luego diréis, con las etiquetas, pero es que ahora me pasa esto que las pierdo. Pero creo que este valía también 39 euros. Pero me encanta, lo estaréis viendo, me gusta mucho. Además he cogido esa talla que no te llega ya a apretar del todo. No sé si os pasará a vosotras, que va más cómoda, pero además el tiro que tiene me encanta. Los pespuntes que tiene, cómo destacan, y el culo que hace, me gusta mucho. Y en cambio sigue siendo pierna ancha, pero este modelo baggy, os lo pondré por ahí. Me gusta y me veo más moderna. Y lo sorprendente es que me está gustando ya hasta el negro con los mocasines marrones. Cosa que antes no me habría atrevido a hacer. Y ahora está de moda, pero es que lo ves y según con lo que complementes, me está encantando. Y este abrigo me encanta. Os digo que con los cambios de peso estaba, la verdad, que no tenía ropa muy básica, que antes tenía tropecientos abrigos negros distintos, tipo gabardina, más tan largos, y ya no tenía ninguna prenda así, como más de cara a ir arreglada, Navidad, con faldas o vestidos. Es decir, un abrigo que llegue a determinado largo, que lo estaréis viendo por ahí en imágenes. ¿Veis? Y este para mi altura me ha gustado porque es por encima, para mi talla, de la rodilla, porque yo más largo me vería muy mal, la verdad. Y pues este sí que lo veo un poco más arreglado, y con este pelo, que no me digáis, queda monísimo. Me encanta, es un básico, pero... y me hacía falta, ¿vale? Si vosotros tenéis un abrigo negro, ya está, si es que los básicos no pasan de moda. Así que os digo que yo estoy encantada, es que lo vi y además, fijaos. Y no os voy a negar que también me pasó ese efecto que cuando perdemos peso y vas a una tienda y ves la talla, que te estás cogiendo una talla súper pequeña y te queda bien y no te lo crees. Bueno, monas, ya acabo de recibir mi último regalito de cumpleaños que me apetecía muchísimo y por fin ha llegado. Qué bien envuelven todo, la verdad. Otra bolsita. Y a mí me encanta, no sé qué os va a parecer a vosotras. Bueno, ¿y qué os parece? Están súper de moda este complemento. Os dejo por aquí escrito el nombre. Y también quiero que veáis que está en muchísimas tiendas. Este tiene un precio más, pues, de unos 45 euros de Ágata. Está súper bien acabado, los materiales, los brillos. Pero luego tienes otros. Acabo de ver unos en Zara que son dos, que uno es más grande y otro más bajito, como con brillantitos haciendo unas serpientes, que os digo que es un complemento ahora que está súper de moda. ¿Vale? Cada una lo puede adaptar a su estilo y con esto no necesitas agujeros ni nada. Y especialmente las señoras con el pelo más corto, así retirado, te pones un complemento así moderno, con una americana y tu vaquero y tu taconazo, y van mejor. Olvídate de vestidos de yaya ni de tal, da igual los kilos que tengas, no tienes excusa ni de tallas ni de precios, porque te puedes ir a tiendas para todo tipo de bolsillos y de tallas. Por ejemplo, tienes Primark, que tiene todas las tallas hasta la 3XL y además trae ropa muy moderna. O sea que no tienes excusas para no ir elegante, moderna y sentirte bien, renovarte. Y te digo que con 4 cositas no tienes que cambiar tu armario. Muchos de los básicos ya los tienes. Reinterprétalos con cosas que vayas viendo en este vídeo, en otro. Coge ideas y haz las tuyas con lo que tú tengas.
y te añades algún complemento que te va a hacer mucha ilusión y te vas a ver una diosa.